Pues bien, quiero iniciar agradeciendo a Legis por la oportunidad que me ha otorgado de poder compartir en este espacio algunas reflexiones en torno a una temática que pareciera novedosa con ocasión de la reciente aprobación del acto legislativo, pero que la academia no solo colombiana, sino internacional ha tenido oportunidad de abordar en estudios rigurosos, precisamente por la dificultad que representa definir la mejor forma posible para abordar un problema que desde el qué y el por qué resulta relativamente unánime en su conceptualización. Máxime cuando estamos hablando de situaciones que tocan con derechos fundamentales como la libertad, el principio de la dignidad humana, y una tradición que viene haciendo carrera en Colombia como el empleo del derecho penal como el recurso principal para atender todo tipo de problemas sociales. Así, este panel constituido de manera heterogénea propiciará, como ya fue anunciado por nuestros moderadores y se advierte desde la misma estructura que tiene, una mirada muy próxima a la integralidad de visiones que temáticas como la cadena perpetua ameritan. Sea la oportunidad para saludar al ex magistrado Alfredo Beltrán Sierra, al senador Santiago Valencia y al abogado penalista Juan Francisco Navarrete, a nuestros moderadores Eduardo Andrés Velandia y Juan Camilo Rivadeneira, y a todos los que en este momento siguen este encuentro a través de los diversos canales habilitados. Igualmente a mis colegas y estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada y de la Pontificia Universidad Javeriana, en especial al doctor Oscar Iván Garzón, muy activo en generar estos espacios. Pues bien, atendiendo a esa conformación diversa del panel, me permito exponer algunas consideraciones que buscan propiciar escenarios de reflexión, pero en esta oportunidad es claro que lo hago en mi condición de docente e investigadora de Derecho Penal y en consecuencia lo hago como formadora de futuros profesionales en Derecho. En ese sentido, mi intervención no será como litigante, en alumnos asesores, ni como ciudadana, pero sí bajo la convicción de que es en la academia donde el debate crítico debe priorizarse, pues la formación de profesionales del derecho implica generar las preguntas necesarias que puedan orientar la toma de decisiones, el desarrollo del pensamiento crítico que a su vez permita la formulación de nuevas propuestas. Así, y con miras a plantear esas preguntas, me siento, antes de iniciar con mis premisas de argumentación, en la obligación de hacer las siguientes precisiones. Primero, las consideraciones en torno a la reforma constitucional no las plantearé en términos de revisar la decisión de nuestro legislador y del Poder Ejecutivo bajo las clásicas diadas de lo que es bueno o malo, o las lógicas binarias que terminan por excluir aristas esenciales del debate. En segundo lugar, me resisto a pensar, y quiero ser categórica en eso, que en cuestiones tan importantes como los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la toma de postura por una u otra perspectiva conduzca a instalar una visión de enemigo sobre el que piensa distinto. Se ha planteado en algunos escenarios esta concepción buscando la eliminación del adversario intelectualmente y, en el peor de los casos, físicamente. No es posible admitir que el cuestionamiento a esta decisión, que hoy implica una reforma nada más que a nuestra constitución política, genere, como suele afirmarse ligeramente en algunos espacios, una ausencia de preocupación por la problemática que enfrenta la niñez, ni mucho menos conectar con esta clase de delitos o considerar que se trata de actuaciones poco graves que no ameritan respuestas estatales contundentes. Se trata realmente de pensar si esa decisión sobre el cómo logra enervar aquello que impulsa la propuesta, o continúa en la senda de ser una iniciativa de la cual no se duda, por supuesto, de sus buenas intenciones, pero que no logra los fines que pretendió alcanzar. En este sentido, mis planteamientos los desarrollaré bajo tres premisas que orientarán algunas preguntas que deberían, a mi juicio, estar resueltas o resolverse para estimar que se trata de una propuesta que realmente alcanzará sus finalidades. Primera, se parte de la idea de considerar que la pena de prisión es disuasoria, pero esta premisa muy erróneamente generalizada requiere, como lo han señalado investigadores como Misael Tirado y Juan Camilo Bedoya en un working paper que han tenido la oportunidad de compartirme, dos presupuestos. Uno, el incremento en la certeza de la sentencia, y dos,
El aumento en la dureza de la pena se liga automáticamente con la valoración que los individuos realizan de sus acciones. A mayor riesgo de ser castigado, menor es la propulsión a delinquir. No es posible en términos generales afirmar que esto ocurra en otros casos, pues medían incluso otros factores para hacer estas mediciones que no son del todo conclusivas. Y es claro que en el tipo de delincuencia que subyace a la norma que analizamos, estas premisas ni se cumplen ni pueden ser comprobadas. Colombia tiene hoy un sistema de penas altas para esta clase de delitos. Sin embargo, las denuncias apoyadas además en cifras que no son del todo coincidentes entre las instituciones y no permiten caracterizar realmente el fenómeno, pueden explicar hoy, como lo señalan estudiosos de este tema, como por ejemplo Manuel Iturralde, la causa del incremento de las denuncias, ni que ellas correspondan a casos de reincidencia o que se trate de una ausencia de disuasión por la dureza de la pena. Nuestro sistema, reformado continuamente, no permite que a la fecha tengamos estudios conclusivos, pues como lo anotan académicos de otras casas de estudio, no se alcanza a ver el efecto de la norma cuando ya surge otra para intentar resolver el problema. Segundo, la primacía de los discursos que se apalancan en la necesidad de seguridad han flexibilizado negativamente principios fundantes de nuestro Estado democrático de derecho. El reconocimiento de la dignidad humana, así como la proporcionalidad y el manejo racional de la respuesta del Estado, suscitan con estas propuestas reflexiones que plantean dudas y exigen respuestas sobre el tipo de Estado y de ciudadano que esperamos conformar. Nuevamente se insiste en que las razones de contexto justifican con creces, sin duda, identificar soluciones para estos problemas. Sin embargo, ¿cuáles son los óptimos disuasorios que buscamos y a través de qué vías esperamos alcanzarlos? Las metas disuasorias no son ilusiones, como lo señala Anthony Ellis, y hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar en la consecuencia sin atender las causas. De hecho, si se parte de que el rol del castigo es dotar de credibilidad a la sanción en relación con observadores externos, y como lo dice Feijó Sánchez, la pena tiene un carácter retrospectivo, actúa hacia el pasado, es claro que nosotros hemos adoptado la prevención como fin de la pena. Y si no podemos medir con certeza el alcance de la disuasión frente al caso particular, podemos decir que tenemos suficiente evidencia para estimar que logra este propósito en la sociedad. ¿Cómo podemos, a través de iniciativas que se han calificado como producto del populismo punitivo, formar profesionales en las facultades de derecho, así como a los ciudadanos, por tratarse de una norma constitucional que nos cobija a todos, para analizar el rol del derecho penal como un instrumento no legitimador de la venganza que privilegia la emoción sobre la razón? Si se asume el destinatario de la norma como un sujeto en su capacidad de conocer y a la norma como una propuesta que plantea una ficción de ciudadano, del cual se espera que realice acciones positivas, abstenciones y una gestión del conflicto, resulta necesario el abordaje del problema ontológico, pues este insumo, como lo señalan autores como Perea y Martínez, permite entender las emergencias, los despliegues y las transformaciones que han constituido nuestro presente y que, por tanto, inspiran y justifican la propuesta regulativa que se plantea en el seno del Congreso. Me pregunto si este debate se ha dado con rigor y si tenemos esos referentes. Más allá de las razones del contexto, cifras aplastantes, ¿cuál es el acontecimiento que nos permitirá rendir cuentas en la historia para explicar y justificar que avalamos una reforma constitucional que asume el derecho a la libertad, a la pena, al derecho penal en general, con esta nueva visión que apareja la norma, de tal forma que podamos dar cuenta de la ruptura en que estamos planteando nuestro presente? Como docente me urge resolver estas preguntas y como ciudadana también. Tercero, existen claros cuestionamientos al uso de penas perpetuas, como los argumentos que indican la imposibilidad de una eventual reinserción, dada la ruptura que generan los vínculos familiares, sociales, laborales, lo cual unido a condiciones como las que ponen en evidencia que se trata de penas que llevan a que el delincuente asuma que ya no hay nada más que perder y por tanto conciba como viable la posibilidad de continuar delinquiendo desde la cárcel, y
frente a eso tampoco hemos trabajado lo suficiente en una política carcelaria, así como ese sofisma de creer que con ella no se asumen mayores costos económicos, o reflexiones como las que plantea Silvio Cuneo cuando indica que aquellos que cometen delitos de gran gravedad son normalmente difíciles de amedrentar y por tanto la amenaza intimidatoria difícilmente producirá los efectos buscados por la pena. Todas estas cuestiones representan preguntas que plantean la necesidad de revisar cuidadosamente estas iniciativas. Estas razones, unidas a las que desde el análisis económico del derecho se han propuesto sobre la evidencia de que el incremento excesivo de las penas conlleva el perfeccionamiento de la conducta criminal con la finalidad de evitar la captura y puede generar la brutalización de la conducta misma, generan grandes interrogantes sobre la decisión gubernamental de cómo desea realmente ser enfrentado el problema. Aunque se trata de una decisión que pareciera generar un bienestar a manera de sedante temporal o una cortina de humo, como se ha señalado por autores como Jessy Reyes o Noberto Hernández, pero que no se ha unido con medidas que no superan aún los escollos enunciados, ni mucho menos las causas de una medida que en todo caso actúa cuando el daño irreversible ya ha ocurrido. Pero al parecer, este tipo de iniciativas sí cumple tan solo momentáneamente y artificialmente con el propósito de generar una sensación de seguridad. Concepto este último que también requiere revisiones importantes. Para finalizar, retomando las palabras del presidente Iván Duque al analizar esta iniciativa, afirmando que era necesaria una reflexión profunda y que había llegado la hora de estudiar esta alternativa, considero que la existencia de más preguntas que respuestas, más evidencias que emociones, máxime cuando están de por medio derechos y garantías que aún nos falta mucho por materializar, implica nuevamente retomar, como lo exige la investigación rigurosa, atender con urgencia las preguntas del para qué y el cómo. Eso si asumimos que el qué y el por qué tenemos acuerdos, pues tampoco los hay. Y sabemos que se ha informado muy poco sobre la diferencia, por ejemplo, entre conceptos como la pedofilia y la pederastia. Hemos hecho la distinción clara de los supuestos que se incluyen dentro de la categorización delictiva que describe la reforma. Sé que sin duda es la tarea más difícil, pero no puede quedar reducida a ser abordada con medidas que histórica, académica y éticamente no han resuelto las preguntas fundamentales. Y es aquí donde recordar a Beccaria es esencial. Abro comillas. Mejor es prevenir los delitos que castigarlos. Este es el fin principal de toda buena legislación, que es el arte de conducir a los hombres al máximo de la felicidad o al mínimo de la infelicidad posible. Muchas gracias.